En 2018, ocurrió un caso criminal en la pequeña ciudad de Brownsville, Texas, que atrajo la atención de los residentes y autoridades locales. En el centro de los acontecimientos estaba una mujer hondureña de 24 años, María Hernández, quien llegó a Estados Unidos con su esposo y su padre para comenzar una nueva vida. Lo que comenzó como un viaje familiar terminó en tragedia, provocando una protesta pública generalizada. Los principales personajes del caso son que quedó embarazada de su suegro durante un viaje que terminó en tragedia. María Hernández nació en 1994 en la zona rural de Honduras, en la provincia de Cortés. Creció en una familia pobre, donde desde temprana edad ayudó a sus padres con las tareas del hogar. En 2015, a la edad de 21 años, María se casó con Juan Hernández, de su edad, quien trabajaba como camionero. Juan era el hijo mayor de la familia y su padre, Carlos Hernández, de 48 años, ocupaba una posición destacada en la comunidad local. Carlos era dueño de un pequeño negocio de transporte que proporcionaba a su familia un ingreso estable. En 2017, Carlos invitó a Juan y María a mudarse a los Estados Unidos para trabajar en su nuevo negocio en Texas. Esta oferta se convirtió en una oportunidad para que la joven pareja mejorara su situación financiera y brindara un futuro a sus hijos. En abril de 2018, María, Juan y Carlos llegaron a Brownsville, una ciudad del sur de Texas ubicada cerca de la frontera con México. Brownsville es el hogar de una gran población de inmigrantes centroamericanos, lo que lo hizo atractivo para la familia Hernández. Carlos alquiló una casa para su familia y comenzó a desarrollar su negocio de camiones. María, que en ese momento no hablaba inglés, se hizo cargo de la casa mientras Juan ayudaba a su padre con el trabajo. Sin embargo, poco después de la mudanza, las relaciones familiares comenzaron a deteriorarse. María se sintió aislada debido a la barrera del idioma y la falta de amigos. Carlos, como cabeza de familia, tomaba la mayoría de las decisiones, lo que causaba tensión entre él y Juan. Al mismo tiempo, María comenzó a notar que Carlos le prestaba cada vez más atención, lo que inicialmente percibió como preocupación. En junio de 2018, María descubrió que estaba embarazada. Esta noticia, que podía haber sido alegre, se convirtió en fuente de nuevos conflictos en la familia. Cuando el embarazo de María se hizo notorio, las relaciones entre los miembros de la familia se deterioraron. En agosto de 2018, ocurrió un incidente en la casa de Hernández que tuvo consecuencias trágicas. La policía de Brownsville fue llamada por los vecinos después de informes de una fuerte discusión y gritos. Al llegar, los oficiales encontraron que un miembro de la familia había sufrido heridas graves y el otro había huido de la escena. Una investigación iniciada por las autoridades locales ha revelado detalles impactantes sobre lo ocurrido en la familia Hernández en los últimos meses. El caso recibió atención de los medios locales porque planteó cuestiones de inmigración, violencia doméstica y moralidad en las familias tradicionales. El juicio que siguió a la tragedia duró varios meses y atrajo la atención no solo de los residentes de Brownsville, sino también de organizaciones de derechos humanos. La historia de María Hernández y su familia es un ejemplo de cómo los conflictos personales y culturales pueden tener consecuencias irreversibles. En abril de 2018, María Hernández, su esposo Juan y su padre Carlos llegaron a Brownsville, Texas, desde Honduras. María tenía 24 años. Juan tenía 24 y Carlos tenía 48. La familia llegó a los Estados Unidos con visas gestionadas por Carlos a través de sus conexiones comerciales. El objetivo de la mudanza era desarrollar el negocio de transporte de Carlos, que comenzó a expandir en Texas. Brownsville, ubicada en la frontera con México, fue elegida debido a su gran comunidad de inmigrantes centroamericanos y las oportunidades comerciales disponibles. María creció en la provincia de Cortés, en una familia pobre de agricultores. Solo completó la escuela primaria y ayudó a sus padres con las tareas del hogar desde su adolescencia. En 2015 conoció a Juan, quien trabajaba como conductor en la empresa de transporte de su padre. Su boda tuvo lugar unos meses después de que se conocieron. Juan era el mayor de los 3 hijos de Carlos y era considerado su mano derecha en el negocio familiar. Carlos, a su vez, era conocido en su comunidad como un hombre enérgico y poderoso, acostumbrado a controlar los asuntos familiares. Antes de partir hacia Estados Unidos, Carlos convenció a Juan y María de que la mudanza les abriría nuevas perspectivas. Le prometió a Juan un trabajo en su empresa y a María la oportunidad de eventualmente aprender inglés y encontrar una ocupación. María,
que nunca había salido de Honduras, estaba emocionada y asustada al mismo tiempo ante la perspectiva de vivir en otro país. Ella no hablaba inglés y dependía de Juan y Carlos para comunicarse con el mundo exterior. Al llegar a Bronzeville, la familia alquiló una casa de 2 pisos en un barrio poblado principalmente por familias latinas. La casa estaba ubicada a pocos kilómetros del centro de la ciudad, en una zona tranquila con pequeños comercios e iglesias. Carlos pagó el alquiler de 6 meses por adelantado e inmediatamente comenzó a establecer contactos para su negocio. Compró 2 camiones y contrató a varios conductores locales, mientras Juan ayudaba con la logística y el papeleo. María se dedicaba a las tareas del hogar, cocinaba y limpiaba, ya que sus limitaciones lingüísticas le impedían trabajar fuera de casa. Las primeras semanas en Bronzeville fueron relativamente tranquilas. Juan y Carlos pasaban la mayor parte del tiempo en el trabajo, regresando tarde a casa. María intentó acostumbrarse al nuevo entorno, pero se sentía sola. Ella rara vez salía de casa por miedo a perderse o a no poder explicarse. Sus únicos contactos eran una vecina, una anciana de El Salvador y un sacerdote local que oficiaba servicios en español. María asistía a la iglesia los domingos, lo que le daba un sentido de comunidad. Carlos, como cabeza de familia, tomaba todas las decisiones claves. Él distribuía las finanzas, determinaba el horario de trabajo de Juan e incluso aconsejaba a María sobre cómo organizar su vida diaria. Juan, acostumbrado a obedecer a su padre, rara vez objetaba. Sin embargo, María comenzó a notar que Carlos le prestaba más atención de la que ella creía apropiada. A menudo elogiaba su apariencia, se ofrecía a ayudarla con pequeñas cosas y a veces se quedaba en casa hasta tarde cuando Juan estaba trabajando. María, criada en un entorno tradicional, percibía esto como el cuidado de un pariente mayor y no le daba ninguna importancia. En mayo de 2018, María empezó a sentirse mal. Acudió a una clínica local, donde le confirmaron que tenía un embarazo de unas 6 semanas. La noticia alegró a Juan, quien soñaba con tener un hijo, pero causó sentimientos encontrados en María. Le preocupaba cómo afrontaría la maternidad en un país extranjero sin el apoyo de amigos y familiares. Carlos, al enterarse del embarazo, felicitó a la pareja, pero su comportamiento se volvió aún más intrusivo. Insistió en que María descansara más a menudo y comenzó a comprar alimentos y artículos para el hogar, alegando que quería hacerle la vida más fácil. A finales de mayo, la relación familiar se mantenía estable en la superficie, pero María comenzó a sentirse incómoda con la presencia constante de Carlos. Juan, inmerso en su trabajo, no se percató de estos cambios. La familia continuó viviendo junta, sin saber que sus planes para una nueva vida en Estados Unidos pronto se convertirían en tragedia. En junio de 2018, las tensiones comenzaron a aumentar dentro de la familia Hernández en Bronzeville, Texas. María Hernández, quien tenía 2 meses de embarazo, sentía cada vez más la presión de su suegro, Carlos Hernández. Juan Hernández, su esposo, estaba inmerso en su trabajo en la empresa naviera de su padre y rara vez notaba cambios en el comportamiento de Carlos o en el humor de María. En este capítulo se describen los acontecimientos que llevaron al agravamiento de los conflictos en la familia y las circunstancias asociadas al embarazo de María. María, que tenía 24 años, continuó a cargo de la casa en una casa alquilada en Bronzeville. Su vida diaria consistía en cocinar, limpiar y realizar viajes ocasionales a casa de un vecino o a la iglesia. La barrera del idioma limitó su comunicación y se sintió aislada. La única persona con la que interactuaba regularmente, aparte de Juan y Carlos, era una vecina, Isabel Mendoza, de 60 años, que a veces invitaba a María a tomar el té. Isabel notó que María parecía deprimida, pero evitó hablar de sus problemas, citando el cansancio debido al embarazo. Carlos, el cabeza de familia de 48 años, pasaba más tiempo en la casa que en las primeras semanas tras mudarse. Su negocio de transporte empezó a generar ingresos, lo que le permitió delegar algunas de las responsabilidades en Juan y contratar trabajadores. Carlos a menudo se quedaba en casa con el pretexto de discutir negocios con Juan o ayudar a María. Su comportamiento hacia María se volvió cada vez más obsesivo. Él insistió en que ella hiciera menos tareas domésticas, le compró ropa y alimentos y se ofreció a llevarla al médico. María, criada en una cultura donde el respeto a los mayores era la norma, no sabía cómo responder a tanta atención. Ella intentó ser educada, pero se sintió incómoda. A principios de junio de 2018, Juan comenzó a notar que su padre estaba interfiriendo en su vida personal y en la de María.
Carlos a menudo comentaba cómo María debía cuidarse durante su embarazo e incluso aconsejaba a Juan sobre cómo debía comportarse con su esposa. Juan, acostumbrado a obedecer a su padre, al principio no se opuso, pero pronto se irritó. Uno de esos incidentes ocurrió cuando Carlos compró una cuna de bebés sin permiso y la trajo a casa. Juan consideró esto una violación de sus límites como futuro padre, pero no lo confrontó abiertamente. A mediados de junio la situación se volvió más complicada. María comenzó a sospechar que su embarazo no estaba relacionado con Juan. Recordó varias ocasiones en que Carlos se quedó solo con ella en la casa mientras Juan estaba trabajando. Uno de esos episodios ocurrió en mayo, cuando Carlos la atiborró de vino, afirmando que la ayudaría a relajarse. María, poco acostumbrada al alcohol, tenía pocos recuerdos de lo que ocurrió después, pero poco después se enteró de que estaba embarazada. Estos recuerdos la llenaron de miedo y vergüenza, y no se atrevió a compartirlos con Juan. A finales de junio, María decidió hablar con Juan. Ella le expresó su incomodidad con la conducta de Carlos, pero no mencionó sus sospechas sobre el embarazo. Juan, después de escuchar a su esposa, prometió hablar con su padre. Esa noche, le pidió a Carlos que dejara de interferir en sus asuntos y respetara su espacio personal. Carlos reaccionó con dureza, afirmando que él estaba apoyando a la familia y tenía derecho a cuidar a su nuera. La conversación derivó en una discusión, pero no desembocó en un conflicto físico. Después de esto, Carlos comenzó a aparecer con menos frecuencia en casa, pero su actitud hacia María se volvió más fría. En julio de 2018, María visitó la clínica para un examen de rutina. El médico confirmó que el embarazo transcurría con normalidad, pero María parecía deprimida. La enfermera, al notar su condición, sugirió hablar con un trabajador social, pero María se negó por temor a que eso llamara la atención sobre la familia. Ella comenzó a evitar a Carlos, tratando de no estar sola con él. Carlos, a su vez, comenzó a criticar más a menudo a María por sus tareas domésticas, lo que aumentó la tensión en la casa. A finales de julio, Juan empezó a sospechar que algo grave estaba pasando entre María y Carlos. Observó que María evitaba a su padre y que Carlos se comportaba con mesura, pero con evidente irritación. Juan intentó interrogar a María, pero ella evitó responder, alegando cansancio. Al mismo tiempo, los vecinos comenzaron a escuchar conversaciones fuertes provenientes de la casa de los Hernández, especialmente en las noches. Isabel Mendoza dijo más tarde a la policía que una vez vio a Carlos gritándole a María en el patio, pero no entendió de qué se trataba la discusión. En agosto de 2018, las relaciones familiares habían llegado a un punto de ebullición. Juan comenzó a discutir con su padre más a menudo y María se sentía cada vez más intimidada. Tenía miedo de decir la verdad sobre sus sospechas, temiendo que eso destruyera a la familia. Carlos, por su parte, seguía actuando como si nada, pero su presencia en la casa se hacía cada vez más opresiva. Estos conflictos prepararon el escenario para la tragedia que se desarrolló en agosto de 2018. En agosto de 2018, las tensiones dentro de la familia Hernández en Brownsville, Texas, llegaron a un punto de quiebre. María Hernández, una mujer embarazada de 24 años, su esposo Juan, también de 24 años, y su padre Carlos, de 48, estuvieron en el centro de los hechos que llevaron a la tragedia. Este capítulo describe las circunstancias del incidente ocurrido el 12 de agosto de 2018 y sus consecuencias inmediatas. A principios de agosto, los conflictos familiares se habían convertido en una realidad cotidiana. María, que tenía 4 meses de embarazo, evitaba el contacto con Carlos y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Juan, irritado por la conducta de su padre y el silencio de su esposa, intentó mantener la paz en la casa, pero sus esfuerzos fueron en vano. Carlos, por su parte, se comportaba con mesura, pero con evidente descontento, saliendo a menudo por negocios y regresando tarde. Los vecinos, entre ellos Isabel Mendoza, notaron regularmente voces fuertes provenientes de la casa de los Hernández, especialmente los fines de semana. El domingo 12 de agosto de 2018 fue el día en que la tensión acumulada estalló en tragedia. Esa mañana, Juan y Carlos regresaron a casa del trabajo en el almacén donde habían estado probando un nuevo camión. María preparó la cena, tratando de mantenerse alejada de Carlos. Alrededor de las 14 horas, según vecinos, se inició una discusión en la vivienda. Isabel Mendoza, quien se encontraba en su patio, escuchó fuertes gritos pero no pudo distinguir las palabras.
Observó que las voces pertenecían a hombres y asumió que eran Juan y Carlos. Según el informe policial, el conflicto comenzó cuando Juan intentó nuevamente discutir con su padre su comportamiento hacia María. Juan le preguntó directamente a Carlos por qué seguía interfiriendo en su vida y en la de María. Carlos reaccionó agresivamente, acusando a Juan de ingratitud y alegando que estaba apoyando a la familia. La discusión rápidamente se convirtió en gritos, y María, que estaba en la cocina, fue a la sala de estar para calmar a los hombres. Su aparición solo empeoró la situación. Carlos comenzó a gritarle a María, acusándola de poner a Juan en su contra. En ese momento, María, sin soportar la presión, le contó a Juan sus sospechas sobre el embarazo. Ella admitió que creía que Carlos era el padre de la niña y mencionó un incidente ocurrido en mayo cuando la emborrachó con vino. Juan, conmocionado por esta revelación, atacó a su padre. Según la investigación, se inició una pelea física entre los hombres. Carlos, que era más grande y fuerte que Juan, golpeó a su hijo en la cara, tras lo cual Juan agarró un cuchillo de cocina que estaba sobre la mesa. Durante la pelea, Juan apuñaló a Carlos varias veces en el pecho y el estómago. María, que presenciaba lo ocurrido, intentó intervenir, pero fue rechazada por Juan, que se encontraba en estado de shock. Carlos cayó al suelo sangrando. Juan, al darse cuenta de lo sucedido, salió corriendo de la casa y desapareció. María, en shock, se quedó al lado de Carlos y trató de brindarle primeros auxilios, pero las heridas eran demasiado graves. Alrededor de las 14:30 horas, Isabel Mendoza, alarmada por los gritos y el silencio posterior, llamó a la policía. La policía y las ambulancias llegaron al lugar a las 14:45 horas. Carlos Hernández fue encontrado inconsciente en el piso de la sala. Los médicos lo declararon muerto en el lugar debido a una gran pérdida de sangre causada por múltiples puñaladas. María, que se encontraba en un estado de shock emocional severo, fue llevada al hospital para ser examinada. Juana no estaba en la casa cuando llegó la policía. Los vecinos informaron haber visto a un joven salir corriendo de la casa y subirse a una de las camionetas de Carlos. La policía acordonó el lugar y comenzó una investigación. En la sala se encontraron evidencias de una lucha, una silla volcada, manchas de sangre en el piso y las paredes y un cuchillo de cocina que se cree fue utilizado como arma. Los oficiales entrevistaron a Isabel Mendoza y otros vecinos, quienes confirmaron que escucharon gritos pero no vieron el incidente. En la casa también se encontraron pertenencias personales de Carlos, entre ellas su teléfono y documentos, que posteriormente fueron incautados para su investigación. Ese mismo día, la policía de Bronzeville emitió una orden de arresto por el asesinato de Juan Hernández. Su fotografía y una descripción del camión en el que huyó fueron distribuidas a las agencias policiales locales. María, después de ser examinada en el hospital, fue interrogada en presencia de un intérprete. Relató los hechos que condujeron a la tragedia, incluidas sus sospechas sobre su relación con Carlos y la discusión que condujo al desenlace fatal. Su testimonio se convirtió en un elemento clave en la investigación que se inició. Los medios locales comenzaron a cubrir el incidente al día siguiente, calificándolo de tragedia familiar con tintes inmigratorios. El caso ha provocado debates en Bronzeville, donde muchos residentes conocían a la familia Hernández como inmigrantes trabajadores. La tragedia del 12 de agosto fue la culminación de conflictos que se venían gestando en la familia desde hacía meses y marcó el inicio de una investigación compleja. Tras el tiroteo del 12 de agosto de 2018 en Bronzeville, Texas, la policía comenzó a investigar la muerte de Carlos Hernández, quien fue asesinado por su hijo, Juan Hernández. María Hernández, la nuera de Carlos, de 24 años, se convirtió en un testigo clave. Este capítulo describe el curso de la investigación, la recolección de pruebas, la búsqueda de Juan y el juicio posterior. La investigación comenzó inmediatamente después de que la policía llegó al lugar. Los oficiales registraron la posición del cuerpo de Carlos, rastros de sangre y un cuchillo encontrados en la sala. Un médico forense realizó una autopsia que reveló que Carlos había sufrido 4 puñaladas en el pecho y el abdomen, 2 de las cuales fueron fatales. La muerte se produjo en cuestión de minutos debido a la pérdida masiva de sangre. En el cuchillo se encontraron las huellas dactilares de Juan, lo que se convirtió en una de las primeras pistas. María Hernández fue interrogada en el hospital ese mismo día. Con la ayuda de un traductor, describió la discusión que precedió al asesinato. Ella confirmó que Juan atacó a Carlos luego de confesarle sus sospechas de que Carlos pudiera ser el padre de su hijo.
María también describió un episodio de mayo de 2018 en el que Carlos la atiborró de vino, dejándola con pocos recuerdos de los hechos. Su testimonio fue grabado y transmitido al equipo de investigación. La policía también entrevistó a la vecina Isabel Mendoza, quien confirmó que escuchó gritos y vio a Juan salir corriendo de la casa. La principal tarea de la policía era establecer el paradero de Juan Hernández. Lo buscaban por cargos de asesinato. La camioneta que utilizó para escapar fue encontrada el 13 de agosto en un estacionamiento de la cercana localidad de Arlington, a unos 40 kilómetros de Bronzeville. Dentro del camión, la policía encontró rastros de sangre y pertenencias personales de Juan, incluida su licencia de conducir. Basándose en este descubrimiento, la policía creyó que Juan estaba tratando de salir del estado o cruzar la frontera hacia México. El 14 de agosto, la policía recibió una pista del propietario de un motel en Matamoros, México, quien identificó a Juan a partir de fotografías de noticias. Juan fue detenido por las autoridades mexicanas el mismo día y entregado a la policía estadounidense 2 días después. Durante el interrogatorio, Juan admitió haber apuñalado a su padre, pero afirmó que actuó en estado de pasión tras la confesión de María. Dijo que no había planeado matar a Carlos, sino que agarró el cuchillo en un ataque de ira. Su testimonio coincidió con la historia de María en detalles clave. La investigación también se centró en verificar las afirmaciones de María sobre una posible conexión con Carlos. En septiembre de 2018 se realizó una prueba de ADN en el feto que confirmó que Carlos Hernández era el padre biológico del niño. Esto se convirtió en una prueba importante que confirmó las palabras de María sobre los acontecimientos de mayo. La policía examinó más a fondo el teléfono de Carlos, donde encontraron varios mensajes de texto enviados a María que insinuaban una relación personal. Sin embargo, no había evidencia directa de coerción o violencia en estos informes. En octubre de 2018, la policía había reunido pruebas suficientes para llevar el caso a los tribunales. Juan Hernández fue acusado de asesinato en segundo grado, lo que significa homicidio intencional sin premeditación. Los fiscales también consideraron acusar a Carlos póstumamente de agresión sexual, pero su muerte significó que esto no se llevó a cabo. María no fue acusada, ya que la investigación la reconoció como víctima de las circunstancias. El juicio comenzó en marzo de 2019 en el Tribunal de Distrito de Bronzeville. La fiscalía presentó las siguientes pruebas: resultados de la autopsia, pruebas de ADN, huellas dactilares en el cuchillo, declaraciones de María y vecinos y la confesión de Juan. La fiscalía argumentó que Juan actuó intencionalmente cuando agarró el cuchillo y apuñaló. El abogado de Juan, por su parte, insistió en que su cliente se encontraba en un estado de severo shock emocional causado por la confesión de María. La defensa también se centró en la conducta de Carlos, que provocó el conflicto. María testificó ante el tribunal como testigo. Ella describió en detalle los acontecimientos que condujeron a la tragedia, incluida la presión de Carlos y su miedo a decir la verdad antes. Su testimonio ganó la simpatía del jurado, pero también planteó preguntas sobre por qué no informó antes las acciones de Carlos. El abogado de Juan utilizó esto para enfatizar que Juan se enteró de la traición de repente, lo que lo llevó a actuar. El juicio duró 3 semanas. El 2 de abril de 2019, el jurado emitió un veredicto que declaró a Juan culpable de homicidio, un cargo menor que el asesinato en segundo grado. El juez condenó a Juan a 7 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 4 años. La sentencia tuvo en cuenta las circunstancias del caso, incluido el estado emocional de Juan y su falta de antecedentes penales. María permaneció en Bronzeville después del juicio. Recibió apoyo de organizaciones locales de derechos humanos que la ayudaron con vivienda y atención médica. En diciembre de 2018, dio a luz a un niño sano, al que decidió criar sola. El juicio puso fin a la parte formal del caso, pero sus consecuencias continuaron afectando a todos los participantes. Desde que finalizó el juicio en abril de 2019, el caso de la familia Hernández en Bronzeville, Texas, ha seguido impactando a los involucrados y a la comunidad local. Juan Hernández, declarado culpable de homicidio por la muerte de su padre Carlos, fue condenado a 7 años de prisión. María Hernández, quien permaneció en la ciudad, se enfrentó a la necesidad de construir una nueva vida. Este capítulo describe el resultado del caso, sus implicaciones para la familia y la sociedad, y la reacción pública. Juan Hernández comenzó a cumplir su condena en la Penitenciaría Estatal de Texas en mayo de 2019.
Su sentencia incluía la posibilidad de libertad condicional después de 4 años, sujeto a buena conducta. En prisión, Juan participó en programas de rehabilitación, incluidos cursos de manejo de la ira y capacitación vocacional. Según las autoridades de la prisión, se comportó de manera disciplinada y no se metió en conflictos. Sin embargo, el vínculo con María se fue debilitando poco a poco. María visitó a Juan durante los primeros meses de su encarcelamiento, pero a finales de 2019 su comunicación se limitó a raras cartas. Juan, según su abogado, se sentía culpable por lo ocurrido, pero también estaba deprimido por la ruptura con su esposa. María Hernández permaneció en Bronzeville después del juicio. En diciembre de 2018, dio a luz a un hijo, al que llamó Miguel. Una prueba de ADN realizada durante la investigación confirmó que Carlos era el padre de la niña. María decidió criar sola a Miguel, sin decirle la verdad sobre sus orígenes. Recibió apoyo de una organización local sin fines de lucro que ayudaba a mujeres inmigrantes. La organización proporcionó a María alojamiento temporal, ayudó con el papeleo y el pago de servicios médicos. A mediados de 2019, María comenzó a tomar cursos de inglés y encontró un trabajo a tiempo parcial en una panadería local, donde sus limitaciones lingüísticas no fueron un obstáculo. El impacto social del caso fue visible en Bronzeville, hogar de una gran comunidad de centroamericanos. Los residentes locales discutieron activamente la tragedia, con opiniones divididas. Algunos consideraron a Juan víctima de las circunstancias provocadas por las acciones de Carlos, mientras que otros lo condenaron por su uso de la violencia. María también enfrentó reacciones encontradas. Algunos vecinos la apoyaron como víctima, pero otros evitaron la comunicación, considerándola en parte responsable del conflicto. Isabel Mendoza, una vecina que presenció los hechos, declaró posteriormente a un periódico local que la tragedia podría haberse evitado si María hubiera buscado ayuda antes. Los medios locales continuaron cubriendo el caso después del juicio, publicando artículos sobre cuestiones de violencia doméstica e integración de inmigrantes. Un artículo en el periódico local Brownsville Herald enfatizó que el caso de Hernández destacó los desafíos que enfrentan las familias inmigrantes, incluidas las barreras lingüísticas y las diferencias culturales. El caso también atrajo la atención de grupos de derechos humanos, que lo utilizaron para promover programas de apoyo a las mujeres que habían sido víctimas de violencia. En 2020, se lanzó una campaña en Bronzeville para informar a las mujeres inmigrantes sobre sus derechos, incluido el acceso a asesoramiento legal gratuito. El caso no produjo cambios significativos a nivel legislativo, pero entró en el debate sobre la necesidad de mejorar el acceso de los inmigrantes a los servicios sociales. En 2019, las autoridades locales asignaron fondos adicionales para programas de asistencia psicológica para familias en situaciones de crisis. Estas medidas tenían como objetivo evitar incidentes similares en el futuro. El impacto del caso en el negocio de Carlos también fue significativo. Su empresa de transporte, que era la principal fuente de ingresos de la familia, dejó de existir después de su muerte. Los camiones fueron vendidos para cubrir deudas y los trabajadores contratados encontraron otros trabajos. Esto dejó a la familia sin base financiera, lo que complicó aún más la situación de María. La opinión pública en Bronzeville finalmente se dividió en dos bandos. Algunos residentes vieron la historia de la familia Hernández como un ejemplo de cómo las tradiciones culturales y las estructuras patriarcales pueden conducir a la tragedia. Otros consideraron que el caso fue exagerado por los medios y que no reflejaba los problemas típicos de las familias inmigrantes. La iglesia a la que asistía María organizó varias reuniones para discutir los valores familiares y la no violencia en un intento de aliviar las tensiones en la comunidad. En 2020, María comenzó a adaptarse poco a poco a su nueva vida. Se mudó a un pequeño apartamento, continuó trabajando en la panadería y planeó certificarse como asistente de enfermería para brindarle un mejor futuro a Miguel. Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia para muchos en Bronzeville, aunque María misma evitó la publicidad y rechazó entrevistas. El caso de Hernández ha dejado su huella en la historia local, resaltando la importancia de la asistencia oportuna y el diálogo abierto dentro de las familias. También mostró cómo los conflictos personales, agravados por factores sociales y culturales, pueden tener consecuencias irreversibles.